por la bacteria, sino por sus toxinas, ¿no? Eh, la tasa de letalidad es alta en tétanos, puede llegar hasta 50% y la vacuna para tétano es altamente eficaz, 100%. Todos ustedes deberían tener su vacuna ya para tétano. Nadie entra al hospital si no tiene esa vacuna, así que esa responsabilidad. Eh, Escuchábamos en las noticias de difteria, ¿no? Difteria, una enfermedad, pues una infección que ya prácticamente no se reportaba en los últimos 20 años y hoy nuevamente estamos a punto de tener otra epidemia, ¿no? Y la mortalidad no es tan poco como COVID, ¿no? Es mucho más alta. Entonces la tasa de letalidad es 50% y vacunas. Lo curioso es que muchas de las enfermedades ya tienen vacunas y el problema ya también radica en que no quieren vacunarse. Y eso pues hay que verlo, ¿no? Ni siquiera salió la vacuna para COVID, pues no, yo no me vacuno, que me quieren poner un chip, que no sé qué cosas, ¿no? Cosas así. Como si todo el gobierno ruso estaría interesado en personas que ni para su familia, creo, marcan la diferencia y queriendo espiarlos a ellos. ¿Para qué? No sé. Curioso es nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, a ustedes, ¿para qué les pondrían chip? A ver, para hacer el seguimiento, a qué hora duermen y a qué hora se levantan. Bueno, no somos científicos, pues, ¿no? Por ahí de repente hay unas. Entonces, el tétano, ya saben, una enfermedad del sistema nervioso caracterizado sobre todo por espasmo muscular. No he visto tétanos con esta característica porque es algo que ya no se ve pues con mucha frecuencia. Tétanos, desde que tenemos la vacuna, como que ya queda un poco, ya está controlado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Espasmos agudos, violentos, ante pequeños estímulos. Entonces eso habría que ver, ¿ya? Y esa segunda parte tiene mucha importancia porque las manifestaciones clínicas se deben a la acción de ¿qué? De neurotoxinas producidas por Clostridium tetani. No es por el mismo Clostridium, ¿no? El agente, ya saben, Clostridium tetani es un gran positivo anaerobio, ¿no? Formador de esporas. Esa es la característica. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En el suelo, sobre todo asociados a metales oxidados, ¿no? Pero no necesariamente en eso, porque puede haber en ramas, puede haber en diferentes objetos en el suelo. ¿Quién da la enfermedad? Ya dijimos, las toxinas, tenemos tetanopasmina, que es la toxina tetánica, y tétanos-lisina. Dos tétanos. La tetanopasmina es la que ocasiona las manifestaciones clínicas que nosotros conocemos o nos describen, ¿no? ¿Cómo ingresa tétanos? Ya pueden de alguna otra forma ustedes estar dentro del escenario. Si es que está en el suelo, probablemente va a entrar por heridas traumáticas, ¿no? Por punción, sobre todo clavos, y ahí viene mucho lo que es la ocupación, ¿no? Ocupación del paciente. Si uno tiene una herida que está sentadita en la oficina, a diferencia de uno que trabaja en construcción civil, probablemente los constructores pues tengan más riesgo, ¿no? Y pueden venir con las mismas heridas. La de oficina será pues por los tacos y los otros por su trabajo, ¿no? Un clavo oxidado, calaminas, todo eso, ¿no? Miren, es algo que también no tenemos muy en cuenta, mordedura de animales y abrasiones. Paciente que es mordido por perros, gatos, sí o sí, si es que no tiene vacuna para tétanos, debería vacunarse inmediatamente, no a los 72 horas, eso ya no sirve, ¿no? Recuerden que una vacuna eh, va a empezar a estimular a la producción de anticuerpos a partir de la semana, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Relación con la práctica del piercing, es muchos tienen eso ahora los varones tienen infinidad de aretecitos en la oreja, en la nariz, en las cejas. Recuerden, tétano. Y no necesariamente al momento de hacerse la perforación, sino que este objeto inanimado, cuando ustedes lo guarden, puede de alguna otra forma colonizarse con tétanos
y ustedes se lo ponen y se transmiten, ¿no? Tatuajes. Hoy en día que todo el mundo quiere tatuarse de COVID, no sé cuántos de ustedes quieren un COVID ahí en su brazo, sobrevivientes al COVID, ¿no? Igualito podría ocasionar tétano. Y lo mejor que podemos hacer para todo eso es que hay que vacunarnos, pues, ¿no? Antes que nos dé tétanos. Todos los años hay campañas de vacunación, hay que prácticamente obligarles a ustedes para que se vacunen, ¿no? No debería ocurrir. Mientras en otros países pagan por la vacuna, acá hay que obligarlos para la vacuna. 40% de vacunados en la pandemia, imagínense. Somos tan irresponsables que no, pues, no seguimos a todo aquello que ya está demostrado y que sí o sí deberíamos hacerlo, ¿no? Heridas tetanógenas, ya saben, producidas puede ser por armas de fuego, por cortes, heridas punzocortantes, laceraciones contaminadas, un accidente en una moto con múltiples laceraciones. Ese paciente debe recibir su vacuna antitetánica, lesiones dentales, otitis, fracturas abiertas, úlceras de cúbito, es decir, todo lo que es herida ocasionado por algún agente traumático, deberíamos sospechar nosotros en tétanos y por ende darle su tratamiento, ¿no? El periodo de incubación de 3 días a 21 días. Por eso que si yo pongo la vacuna inmediatamente, hay alta posibilidad de que podría controlar si es que esta enfermedad se manifiesta después de la semana. ¿Por qué? Por la vacuna, ¿no? Es decir, ya hay anticuerpos a partir del quinto día para adelante y eso pues nos ayudaría a controlar. Así que no se les olvide dentro de su manejo tener vacunas, o digo, vacuna para tétanos, ¿no? Periodos más cortos de incubación asociados con mayor fuerza de heridas contaminadas. Es decir, una herida por clavo fácilmente podría transmitir mucho más rápido que una mordedura, por ejemplo, ¿no? Tétanos neonatal, mayormente por el corte del cordón umbilical. Eh, por eso que estos materiales tienen que ser completamente estériles, además de que todo recién nacido debe recibir su vacuna para tétanos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta. Y a la madre también se le pone tetánica, ¿no? Entonces, miren, no sé si decirlo, la inteligencia, coincidencia, instinto de las comunidades, ¿no? Ellos en partos domiciliarios el cordón umbilical no cortan con metales, tijeras, cuchillos, no, sino prefieren cortar con tiesto, ¿ya? Y uno decía, oye, pucha, pero ¿cómo van a exponer así a una madre, a un niño? Porque es traumático, ¿no? Pero nadie se ha puesto a pensar en tétanos, ¿no? Es decir, ellos de alguna otra forma han asociado a eso, ¿no? No conocerán tétanos ni sabrán cómo se transmite, pero la cultura de ellos es así, ¿no? Tiesto, ¿no? Entonces ahí tienen la fisiopatología, se los dejo para que puedan leer. Tétanos no llega al sistema nervioso por bacteriemia, sino usa el transporte axonal retrógrado, pero no el germen, sino las toxinas. El germen se queda donde en las úlceras locales y de ahí pues que el tratamiento antibiótico tiene que estar dirigido ahí, ¿no? ¿Qué damos? Metronidazol, ¿no? Metronidazol. Y los demás, la toxina viaja, mira, los axones desde el sitio de entrada hasta llegar al sistema nervioso, 2 a 14 días, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros podemos evitar si hacemos un tratamiento y un diagnóstico precoz. La fisiopatología, ahí tienen dos, los microorganismos penetran a través de las heridas, puede haber una úlcera, la toxina producida avanza por, hemos dicho, sobre todo por el sistema nervioso axonal, Clostridium tetani, y la tercera, las neuronas motoras de la médula espinal y el tronco se vuelven hiperactivas por efecto de la toxina, ocasionando el espasmo tetánico, y los espasmos en cara, cuello suelen ser síntomas iniciales, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran espasmos, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza que es tétano. Los periodos clínicos, tenemos un periodo de incubación, ya dijimos, hasta 21 días. Pronóstico
duración va a depender mucho de la duración y la localización, ¿no? No es igual tener una herida en cuello que tener una herida en pie, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Luego tenemos una invasión, la segunda fase, que puede haber raquialgia, insomnio, rigidez de nuca, dificultad a la marcha y sobre todo si es a nivel de heridas, parestesias y contracturas, ¿no? En esta fase de la invasión ya aparece el trismo, que es una risa, eh, no necesariamente pues el trismo es una risa porque está feliz, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, si no es una risa por la contractura de los músculos de la cara o los moceteros, ¿no? Y luego viene un periodo clínico de estado, donde sí aparecen ya los opistótonos, ¿no? Se acentúa el trismo, puede haber disfagia, risa sardónica, mayormente pues son los opistótonos lo que nos caracteriza en ese estado, ¿no? Puede haber retención urinaria, fecal, deshidratación, entre otras, ¿ya? Es decir, es un estado ya grave, grave del cuadro clínico, ¿no? De ahí viene la fase de convalecencia, eh, pues puede estar hasta meses en desorientación y la habilidad emocional, depresión, ¿no? Entonces, como ven, el tétano no es una infección así tan simple que con el tratamiento puede ceder en días, sino puede estar meses el paciente por ese mismo hecho de que las toxinas pues se eliminan muy lentamente, ¿no? Ahí tienen los tétanos generalizado, localizado, cefálico, neonatal. No vamos a hablar mucho de estos. Hay muchas pinturas. Miren esa pintura todavía de los años 1800, ¿no? Así se veían los tétanos, ¿no? Hoy ya no vemos eso. Uno porque tenemos una vacunación masiva y otro porque tenemos antibióticos para controlarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente es clínico, por eso que es muy importante reconocer un trismus, reconocer un opistótono para hacer el diagnóstico y sobre todo asociarlo con los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Entonces el trismus es de repente uno de los signos que más nos puede llevar a hacer el diagnóstico de tétanos, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Y ya sabe, diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial, que es muy difícil aislar la bacteria, sobre todo en heridas, ¿no? Muy difícil. Uno, porque los cultivos para anaerobios no son tan sensibles, ¿no? Ahí tienen poco valor los cultivos, además en cuánto tiempo va a crecer cuando el paciente ya está muerto, ¿no? Leucocitosis, enzimas musculares, otro pues es el EKG que pasará alterado y la electromiografía, ¿no? Algunas cosas que indirectamente nos pueden hacer sospechar. Pero trismus o pistótonos, tétanos hasta demostrarlo contrario, ¿ya? Pero no solo da pues trismus, lo que es tétanos, puede dar un flemón dentario, un absceso, artritis temporomandibular, parotiditis, ¿no? Un parotiditis no necesariamente se asemeja a tétanos, pero sí puede tener trismus, ¿no? Rigidez generalizada, una intoxicación por estricninas, también rabia, que es otro de los diagnósticos diferenciales que deberíamos tener nosotros en pacientes con estas características. Tetaña hipocalcémica, cuando falta calcio, pues el paciente está con esa sintomatología, meningitis, epilepsias, accidentes cerebrovasculares. Es decir, siempre tenemos que tener diagnóstico diferencial, porque a veces, no, es tétano y ya, pues, y al final las consecuencias son muy, muy tarde, ¿no? Ahí tienen, miren, ese trismus en adultos, en niños, opistótonos, eso ya, pues, es prácticamente difícil de asociarlo a otro un cuadro infeccioso, ¿no?
¿Qué más tenemos? De acuerdo a la localización, tétanos generalizados, el más frecuente, localizado en el sitio de injuria, muy raro, cefálico, a nivel de pares craneales, ¿no? Igual puede haber tétanos en miembros, monopléjico, parapléjico, es decir, tétanos se puede manifestar por diferentes, pero la mayoría es contracción muscular, contracción, ¿no? Eh, Puerta de entrada, todo es traumático, postquirúrgico, postinyectable, neonatal, siempre va a haber una lesión, eh, una solución de continuidad por un agente extraño. Objetivos del tratamiento: eliminar el foco de origen, en este caso una limpieza quirúrgica para eliminar las bacterias y puedan seguir produciendo las toxinas. Neutralizar la toxina no fijada, tenemos inmunoglobulinas para tratar, impedir los espasmos musculares, tenemos pues algunos medicamentos para evitar esto, sobre todo aquellos que usa en anestesiología, ¿no? Medidas de sostén, ventilación, hidratación, que probablemente sea lo más que aplicamos, ¿no? Como para el COVID, solo es medidas de sostén, ¿no? Tratamiento etiológico, limpieza de puerta de entrada, ya dijimos, sí o sí esta herida tiene que ser limpiada, si no, pues va a seguir produciendo toxina. Inmunización activa, la vacuna, y la inmunización pasiva, inmunoglobulina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar un soporte, sobre todo ventilatorio, hasta que el paciente pueda metabolizar esas toxinas y ser eliminado del organismo. Ya dijimos, interrumpir la producción de toxinas, ese es con antibióticos, y neutralizar la toxina con inmunoglobulinas, ¿no? Entonces ahí tienen el manejo, la primera hora, siempre la vía aérea, siempre, porque si el paciente se muere, se va a morir por eso, no por otra cosa. Obtener muestras y determinar el sitio de entrada, ¿no? Y cuánto tiempo ya desde que ingresó el germen para de alguna otra forma tomar medidas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Administrar benzotropina, dihidramina, eso, sobre todo para evitar los espasmos, ¿no? Las benzodiazepinas igualitas, ¿no? Es decir, nosotros lo mantenemos dormido al paciente para que no pueda recibir ningún estímulo, ya que el menor estímulo empieza a producir todos los espasmos que nosotros hemos descrito, ¿no? Las primeras 24 horas, ya dijimos, inmunoglobulina es la inmunidad pasiva que nosotros ponemos, y el toxoide tetánico es la vacuna, que es la inmunidad activa, sí o sí. ¿Qué medicamento vamos a usar? Es un anaerobio, recuerden, por ende, metronidazol. Pero si hay una contractura a nivel de cuerdas vocales así, tenemos que hacer bien intubarlo o hacer una traqueostomía, ¿no? Y lo demás ya es cuestión de un tratamiento sintomático según a los síntomas. No tenemos antiácidos, benzodiazepinas, para tenerlo al paciente de alguna otra forma relajado y dormido, ¿no? En la fase crónica ya tenemos que controlar la hiperactividad simpática. Mire, ellos pueden recibir hasta morfina, por eso que la mortalidad pues alta. Morfina pues no todos tenemos, ¿no? Para manejar ese tipo de pacientes. Para la hipotensión tenemos eh, vasoactivos, ¿no? Dopamina, norepinefrina, es decir, todo lo demás es de sostén hasta que metabolice la toxina y podemos hacer una recuperación. Y eso va a durar como hasta 2 meses, ¿no? 2 meses. En la fase de convalecencia, el apoyo psiquiátrico, que no solo es en tétano, tenemos que dar en COVID y en cualquier otra infección, ¿no? Eh, bueno, y después completar pues lo que es la vacuna de tétanos, ¿no? Ese es el tratamiento, la profilaxis. Si viene un paciente con una herida y no ha tenido vacuna, nosotros le vamos a tener que vacunar, ¿no? Herida mayor o limpian, toxoide tetánico, si es que no tiene, hay que tratarlo. Y si no, pues, y si tiene y nos asegura que realmente se ha vacunado, no hacemos nada, ¿no? Entonces, como ven, es sencillo el manejo, ¿no?
Antibióticos, dijimos metronidazol de primera línea, porque es un anaerobio. ¿Qué complicaciones se encuentran? La lingoespasmo, por eso que nosotros tenemos que valorar la intubación o la traqueostomía, la que la mayor cantidad de mortalidad va a deberse por ese tipo de complicación. Fractura de columna vertebral por los opistótonos, es tanto la contractura que puede hacer lo que menciona ahí, ¿no? Fractura de columna vertebral. Infecciones nosocomiales, un paciente que está 50 días hospitalizado probablemente esté expuesto a otras infecciones. Neumonías, septicemias, embolias, es decir, son pacientes que se tiene que tener mucho cuidado en la evolución del cuadro clínico, ¿no? Entonces, es tétano, como ven, es muy amplio, pero se trata de hacer un pequeño resumen. ¿Qué más tenemos? Botulinismo, ¿no? Mayormente asociado a conservas. Siempre se nos ha dicho si hay una conserva que está abombado o tiene como una especie de aire que quede o ha cambiado su forma, sobre todo la lata, entonces hay que pensar en botulinismo, ¿no? Ahí tienen enfermedad paralítica producida por neurotoxinas potentes de Clostridium botulinum, ¿no? Entonces, donde comienza pares craneales, avanza en dirección caudal hasta abarcar extremidades. Tenemos botulinismo por alimentario, que es la principal, por heridas, y botulinismo intestinal. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí tienen las características, ya dijimos antes de manera muy general, gram positivos, anaerobios, formador de esporas, ¿no? Y viven en condiciones anaerobias, no anaerobias. 7 tipos de toxinas, de la A a la E. Toxina A es el que mayormente ocasiona la mortalidad en los seres humanos. ¿Qué más? Si bien es cierto que esto se puede prevenir, sobre todo con la cocción de alimentos, ¿no? Las conservas, pues algunos sí lo cocen, otros no, lo abren y se lo comen, ahí viene el riesgo. ¿Qué más? Tenemos CDE, bueno, la toxina botulínica, no podemos nosotros de alguna otra forma diagnosticar o sospechar porque no tiene olor, no tiene ni sabor y puede sobrevivir en el medio ambiente hasta un calor 85 grados. Es decir, sí o sí tiene que ser cocción, no calentarlo nomás. Eso no es suficiente, ¿no? Nada, ni las toxinas penetran en piel intacta, de ahí la importancia de tener el pie indemne, ni el VIH, ¿no? Así que si no tienen heridas, no hay por qué temer. Entonces, ¿qué hacen, no? Les decía que muchos de los Clostridium, la enfermedad, no es tanto por el germen, sino por las toxinas. Entonces, la patogenia empieza o el ciclo desde el momento en que nosotros ingerimos la toxina, que en su mayoría es por vía oral, ¿no? La unión, una vez que se une el botulinismo, es irreversible y pues tenemos que esperar que el mismo organismo lo pueda metabolizar, ¿no? Y tiene toxina por alimentos, intestinos. Recuerden que muchos podemos tener Clostridium botulinum como colonizante en nuestro tracto gastrointestinal y en algún momento estas toxinas podrían llegar a la circulación, ¿no? Y eso lo único que hace es unirse a la toxina, impide la liberación de acetilcolina y pues eso es lo que tenemos como consecuencia la parálisis flácida, a diferencia del tétano, que ya también es lo contrario, ¿no? Lo contrario. Ahí tenemos la intoxicación alimentaria, que es la principal, dijimos, forma de adquisición de
botulinismo, ¿no? Contaminación previa, esterilización defectuosa, mayormente en conservas y distribución de la no uniforme de la toxina, ¿no? Entonces siempre o casi siempre los casos de botulinismo que se han encontrado se ha asociado como antecedente, por eso siempre se pregunta, ¿ha comido algo? ¿Hay alguien en casa con estos síntomas? Y eso nos va a ayudar a sospechar, ¿no? Conservas, ¿no? Conservas. Eh, Periodo de incubación hasta 36 horas, ya dijimos, parálisis que empiezan a nivel de los pares craneales hacia distal, ¿no? Náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, sequedad, hilo paralítico, estreñimiento. Es decir, todo lo que tiene que ver con flacidez podría ser botulinismo, ¿no? Entonces, ¿qué más otros síntomas que me podrían ayudar? Al igual que tétanos, no hay fiebre y el paciente está lúcido, ¿no? Puede estar flácido, como muerto, pero está lúcido. O puede estar con una contractura como en tétanos y está lúcido. Eso es algo que caracteriza generalmente a los cuadros por toxinas, ¿no? ¿Ven? No ocurre déficit sensorial. Todo ven, todo oyen, aunque ven borrosos, pero ven, ¿no? Etapas clínicas, ya dijimos, igual que en tétanos, tenemos 4 fases de incubación, invasión, estado de declinación, ¿no? Incubación, asintomático mayormente, y pues puede durar hasta 3 días. En la invasión, ya después del quinto día, el paciente presenta algunos síntomas, cefalea, alteraciones visuales, somnolencia, y eso ya como que nos llama la atención y hace que pues podamos sospechar en botulinismo. No, pues después de 2 meses que el paciente venga y diga tengo esos síntomas, hace 2 meses uno pasemos con mi conservas, ya nada que ver, ¿no? Nada que ver, ¿ya? Además tiene síntomas gastrointestinales comunes como náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? El periodo de estado, de repente es el periodo en donde se puede ver mayores manifestaciones clínicas. Tenemos, pues sobre todo cuando la toxina ya ha inhibido la producción de acetilcolina, ¿no? Pares craneales, compromiso a nivel de pares craneales ocular, ¿no? Y por eso que el trastorno de la visión es un cuadro de inicio de botulinismo. Ahí tienen las formas de evaluación de sobre todo a nivel ocular, ¿no? De los pares craneales, ¿no? Así flácido, ¿no? Flácido, no hay lo que nosotros conocemos como pliegues, ¿no? Por eso que también todo se utiliza pues para un tratamiento, ¿no? La toxina botulínica. Puede haber disturbios respiratorios siempre y cuando el botulinismo esté avanzando y no haya recibido un tratamiento adecuado a diferentes partes del organismo. Siempre céfalo a caudal, ¿no? Disturbios en la fonación, alteraciones musculares y así, ¿no? Entonces, a diferencia del tétanos, que es espástica, esto es flácido en todos los organismos, ¿no? Entonces, no hay contracción muscular respiratorio, hace un paro respiratorio y se muere el paciente, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que dar manejo de sostén, ventiladores, ¿no? Ahora hay cantidad de ventiladores, todos chinos, y como todo chino, pues no duran ni días, ¿no? Parece que lo único bueno que ha salido y duradero es el virus, porque lo demás, nada. Botulismo infantil muy raro, pero siempre deberíamos sospechar, ¿ya? Sospechar. Sobre todo aquellos niños, pues, que empiezan a meterse todo a la boca, ¿no? Todo a la boca, ¿ya? ¿Nosotros nos hemos infectado alguna vez de botulinismo? Probablemente sí, pero cuando entra, pues, y tengo indemne en la microbiota, eso entra en competencia y muchas veces no desarrolla. Entonces, no hay que dar antibióticos a todos como si fuera un antipirético, porque exponemos a muchas enfermedades, ¿no? Esas son las de infantil, como les digo, casi no tenemos mucho. Pobre control cefálico, disminución de refluxón, tosis palpebral y todo lo demás que tiene que ver con
parálisis flácida. Miren ese niño, así es decir, está completamente flácido, ¿no? Flácido, ¿no? Factor de riesgo significante en del bebé, del infante, consumo de miel. No se da miel a niños, ¿ya? Eh, uno más de por qué no damos miel, ¿no? Y la gente del campo sabe. No sé si es que haya estado en algún momento de su vida o es por instinto. Ellos, miel no se da al bebé, ¿no? Ya saben, ahí tienen el porqué. Pero eso ya no va para ustedes porque ya no son niñas ni niños, ¿no? Entonces, se pueden decir entre ustedes bebe, bebe, pero ya eso es por bebedores, no es por edad, ¿no? Así que pueden consumir su miel, no hay problema. ¿Puede entrar por herida? Obvio que sí, muy raro, pero sí puede ingresar. Siempre y cuando uno tenga solución de continuidad, porque en piel intacta no ingresan ni toxinas, ni virus, ni bacterias, nadie, ¿eh? Nadie. Ahí tienen, por ejemplo, botulinismo de heridas de un usuario de heroína, obvio, ¿no? Ellos se hincan por todo lado y ahí tienen el factor de riesgo, ¿no? Botulinismo oculto, antes decíamos que algunas personas pueden tener el Clostridium botulini dentro del tracto gastrointestinal y eso pues generalmente puede convertirse en infectante cuando llega al torrente sanguíneo, no necesariamente el germen, sino las toxinas, ¿no? Entonces hay que tener bien conservado nuestra microbiota, ¿no? Diagnóstico, nuevamente llegamos a lo mismo, el diagnóstico es clínico de botulinismo, no hay un cultivo, un examen, un PCR o algo que nos diga, este es botulinismo muy raro, uno, porque no es muy frecuente, por ende, pues no hay muchos estudios modernos para hacer un examen laboratorial que sea rentable para ellos, ¿no? Eso hay que ver, ¿eh? Y otros por descarte, pues, por descarte. El tratamiento es más sintomático, antitoxina para botulinismo y ventilación hasta que puedan ser metabolizadas esas toxinas, ¿no? Lavado gástrico en casos necesarios, no sé qué tanto ayude, tendría que haber comido, no sé, sus 3, 4 platos de conservas y eso pues hacerlo eliminar ya es un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Pero sí o sí tiene que recibir ventilación porque la flacidez puede afectar o afecta a los músculos de la respiración y eso pues hace que tenga un paro respiratorio, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que en los otros Clostridium, limpieza quirúrgica y aplicar penicilina G sódica, ¿no? Hasta 4 millones cada 4 horas, pero pues nosotros lo común que usamos es metronidazol nuevamente, ¿no? Siempre por vía oral. No es el único, en la mayoría de gérmenes que causan toxinas siempre hay que valorar este punto. Si yo le doy antibiótico, voy a alisar estos gérmenes y voy a aumentar toxinas, por ende voy a aumentar cuadro clínico, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta, no es dar por dar el tratamiento antibiótico, ¿ya? Entonces, debe ser administrado después de la antitoxina, es decir, primero dar una antitoxina y recién darle metronidazol o penicilina, ¿no? Diagnóstico diferencial, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, intoxicación por órganos fosforados, poliomielitis, polimiositis, es decir, puede haber muchos cuadros no infecciosos asociados a flacidez, ¿no? A flacidez. Medidas de prevención, todo deben comer cocido, ya saben, en lo posible, hervido, no abrir ni probar las latas o envases que presentan tapas abombadas, ya conocen chicos. Ahí está botulinismo, ¿no? Y si quieren comerlo, uy, no sé, fríanlo bien en aceite, más de 100 grados se puede de alguna otra forma neutralizar, ¿no? Pero ahora pues ya no estamos en esos tiempos donde una conserva era ya para los de la clase media para arriba, ahora cualquiera, ¿no? Eh,
Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están? ¿Se durmieron? Sí estamos, doctor. Ya. Entonces, es un resumen de lo que son anaerobios, ¿ya? Ya saben que hay que tener bien en cuenta en qué condiciones debemos sospechar de gérmenes anaerobios y en qué casos sospechar de enfermedades por toxinas de los anaerobios, que es completamente diferente, ¿no? Que no son muchos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada, ya. Había una tarea, solo que mi error ha sido no subir a sistema. Así que va a estar ahí. Hoy lo voy a dar en el aula virtual y tienen hasta el viernes para subirlo. Ya era un resumen de unos exámenes para endocarditis, ¿era verdad? Sí, doctor. ¿Lo tiene o, o cambiamos de Sí, trabajo? doctor, solo falta habilitar el aula virtual. Ya está bien, ya lo voy a habilitar hasta viernes todo el día, ¿ya? Hasta las 12 de la noche. Ya, Gracias, chicos, doctor. entonces